Mas yo confío en ti, oh Dios. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, nos dice el Señor en el Salmo 31, los versículos 14 y 15. Hacemos redundancia en este momento en los tiempos, puesto que hablaremos de un hueso que nos recuerda cuánto tiempo está pasando. Pero lo importante de este mensaje es que nosotros depositemos toda nuestra vida en las manos de Dios el Padre y seamos pues fieles ovejas de nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés. Nuestra carrera es medicina. La cátedra es anatomía humana. Estamos analizando el tema de osteología del neurocráneo y veremos nuestro enfoque hoy en el hueso temporal. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomías. Como había mencionado, el hueso temporal se encuentra en los lados del cráneo, contiene al aparato auditivo y al aparato del equilibrio. Se dice que es uno de los huesos más duros del organismo. Temporal también se traduce como sien y se le ha puesto ese nombre puesto que nos recuerda que el tiempo va pasando para nosotros, puesto que ahí a nivel de las sienes es donde aparecen las primeras canas. Ahí lo tenemos al hueso temporal en su sitio, formando parte de la fosa temporal, formando parte de la fosa infratemporal, y luego veremos en esta otra imagen que el hueso temporal forma parte también de la base del cráneo en la fosa craneal media y en la fosa craneal posterior. Aquí lo tenemos al temporal in situ, es decir, en su lugar con su apófisis estiloides, y aquí lo tenemos ya fuera de su lugar. En esta otra imagen de anatomía estándar también lo tenemos al temporal fuera de su lugar. Ahí estamos viendo en la parte lateral del cráneo cómo queda el espacio para este hueso que es el hueso temporal. El temporal se origina de tres porciones diferentes y cuatro puntos de osificación, incluso podríamos decir uno para la escama, uno para la porción mastoidea, uno para la porción timpánica y uno para la apófisis estiloides. Aquí estamos viendo cómo en el hueso adulto estas porciones originales se convierten solamente en tres. En primer lugar tenemos esta región que es la escama del temporal. Debajo de esta cresta encontraremos esta otra región que es la porción mastoidea y profundamente encontraremos esta otra porción que es la porción petrosa, ¿ya? O peñasco del temporal. Empezaremos a ver la escama. Estamos viendo la cara exocraneal de la escama que abarca toda esta región y pues la escama está dividida en una parte superior y en una parte inferior por medio de esta saliente transversal y elongada hacia adelante que es la apófisis cigomática. La parte posterior de la apófisis cigomática se continúa hacia atrás y hacia arriba por esta saliente elongada alargada que es la cresta supramastoidea, debajo de la cual se encuentra toda esta zona que es la zona cribosa. Entonces vamos a ver en primer lugar el, eh, el proceso cigomático del temporal en el cual, viéndolo por abajo, vamos a ver que tiene dos partes, una parte posterior que es su base y una parte anterior que es libre. Entonces estamos viendo aquí todo el segmento basal donde encontramos en primer lugar una raíz longitudinal. Ahí tenemos la raíz longitudinal del proceso cigomático. Esta raíz longitudinal se origina en una saliente bastante marcada que se denomina tubérculo cigomático posterior. Y también vamos a ver la presencia de esta otra que es la raíz transversa. La raíz transversa o apófisis articular o proceso articular del proceso cigomático, que lateralmente también tiene una saliente muy marcada que es el tubérculo cigomático anterior. Ya por delante, como vemos, el proceso cigomático en su parte libre nos presenta un borde inferior bastante delgado en el cual se inserta el músculo macetero. Su cara interna es cóncava, no tiene mayor particularidad
y su extremo anterior está cortado en bisel a expensas de el borde inferior y se articula por medio de una superficie muy dentada con el proceso, con el ángulo posterior del hueso cigomático. Entonces ahí tenemos la porción basal y aquí tenemos la porción basal vista por arriba, donde vemos que en la porción basal hay un canal de sentido anteroposterior donde se inserta el músculo temporal. Y aquí estamos viendo el borde superior del proceso cigomático propiamente dicho, donde se inserta la aponeurosis del músculo temporal. Ahí tenemos la parte basilar o inferior que está debajo de la apófisis o proceso cigomático y pues encontraremos básicamente lo mismo, encontraremos parte de la raíz longitudinal con su tubérculo cigomático posterior, veremos su raíz transversal con su tubérculo cigomático anterior y su proceso articular que es transversal, denominado en ocasiones también cóndilo y detrás de este proceso encontraremos esta gran cavidad que es la cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea que tiene una parte anterior que es articular, que es todo esto, y una parte posterior que es no articular, que es todo esto, formado por este hueso que es el hueso timpánico. Entre ambas estructuras, entre la porción articular y la no articular de la gran cavidad glenoidea o fosa mandibular, se encuentra una sutura. Esta sutura que está uniendo la porción escamosa con la porción timpánica, por lo cual la sutura se llamará tímpano escamosa. Sin embargo, a medida que nos dirigimos medialmente, vamos a encontrar la presencia de este segmento óseo, que es la prolongación inferior del tegmen tímpani del peñasco del temporal, la prolongación inferior del tegmen tímpani del peñasco o porción petrosa del temporal. Y por esa razón es que esta saliente ósea que viene desde la porción petrosa está dividiendo esta sutura tímpano escamosa en otras dos, en una petroescamosa y en una petrotimpánica. Como la prolongación corresponde a la porción petrosa, entonces esta es la sutura petroescamosa y esta otra es la petrotimpánica. Y en la parte anterior a esta cavidad vamos a encontrar una superficie triangular que se ha venido a denominar superficie plana subtemporal, esta superficie plana subtemporal que contribuye a la formación de la fosa infratemporal. La cara exocraneal de la escama, hemos visto ya en anteriores diapositivas, forma parte de la fosa temporal y por lo tanto va a dar inserción al músculo temporal. La cara interna o endocraneal nos presenta eminencias mamilares y depresiones digitales en relación con las circunvoluciones del lóbulo temporal, al cual este hueso, que se dice que es el más duro del organismo, protege. Además, vamos a encontrar algunos canales, algunos surcos que corresponden a las ramas de la arteria meningia media. Todo alrededor está, pues, circunscrito por este borde circunferencial de la porción escamosa, donde encontramos, pues, que en este borde circunferencial, en la parte superior, anterior y posterior, presentan numerosos dentellones que se cortan a expensas de la tabla interna. Estos numerosos dentellones se articulan con el hueso parietal por arriba y por abajo con el hueso esfenoides por abajo y por delante. La siguiente porción que vamos a encontrar en el hueso temporal, pues es la porción mastoidea y al igual que el resto del hueso, en la porción mastoidea vamos a encontrar una cara exocraneal y una cara endocraneal. La porción mastoidea en la cara exocraneal la estamos delimitando por esta cresta supramastoidea que prolonga posteriormente la apófisis cigomática y pues lo que vemos es que hay numerosas rugosidades en esta porción, especialmente en su parte posterior e inferior. Inmediatamente por debajo de la cresta supramastoidea encontraremos una zona llena de orificios que es la zona cribosa, delante de la cual se encuentra esta muesca, esta saliente que es la espina suprameática, porque está por arriba de mm, el orificio de entrada o meato auditivo externo.
Pues ahí está esta cresta y ahí está la zona cribosa. Hacia abajo vamos a encontrar pues la presencia de esta gran saliente que es la apófisis mastoides. Mastoides porque se parece a una glándula mamaria. Observando más a detalle la porción mastoidea en esta vista posterior, pues observaremos que además de las rugosidades que se presentan en la apófisis mastoides, que significa parecido a una glándula mamaria, encontramos un surco que es el surco del músculo digástrico o ranura digástrica, y yuxtapuesta a la apófisis mastoides encontraremos esta otra eminencia que precisamente recibe el nombre de eminencia yuxtamastoidea. Esta eminencia yuxtamastoidea también está recorrida por un surco anteroposterior que corresponde a la arteria occipital, rama de la arteria carótida externa. Inmediatamente por detrás de la eminencia mastoidea y la yuxtamastoidea se encuentra generalmente este orificio, que es el orificio de entrada a un conducto venoso que va a transportar una vena accesoria hacia el seno sigmoideo. En la porción mastoidea, pues en la cara exocranial, vamos a ver que esas rugosidades sirven para inserciones musculares. Se inserta el vientre posterior del occipito frontal, se inserta el esternocleidomastoideo, se inserta el músculo semiespinoso de la cabeza y se inserta el esplenio del cuello. Además, en el surco digástrico se inserta el vientre posterior del músculo digástrico que habíamos mencionado. La cara endocraneal de la porción mastoidea nos presenta este surco bastante profundo por el cual discurre la parte terminal del seno lateral que es el seno sigmoide. Y como veremos, el agujero mastoideo está llevando esta vena emisaria hasta el conducto sigmoideo, hasta el seno sigmoideo que se encuentra en este canal. Luego veremos que el borde circunferencial por arriba se continúa con la escama del temporal, por detrás y por arriba se articula con el hueso parietal y por detrás y por abajo se articula con el hueso occipital. La porción mastoidea se caracteriza porque internamente va a presentar pues numerosas celdillas, las celdillas mastoideas, de las cuales la más grande es conocida con el nombre de antromastoideo. Entonces, este antromastoideo y las celdillas que se encuentran en la apófisis mastoides forman parte del oído medio, forman parte de la caja de resonancia. Y por último, pues veremos en lo que se refiere a las porciones del temporal, la porción petrosa. La porción petrosa que presenta la forma de una pirámide cuadrangular de base posterior y de vértice anterior. Como es una pirámide cuadrangular, nos va a presentar cuatro caras. Esta que estamos viéndola desde arriba en la base del cráneo, que es la cara antero-superior. La opuesta a esta cara es esta, la postero-superior. En la parte exocraneal veremos la cara póstero superior y veremos la cara póstero inferior. Entonces, estas endocraneales, las dos son anteros, antero superior y póstero superior, y las dos exocraneales son pósteros, póstero superior y póstero inferior. En esta cara antero superior del peñasco del temporal, encontraremos en la unión de su tercio posterior con sus dos tercios anteriores, aquí está, esto que se denomina eminencia arcuata o arqueada, que está determinada por el conducto semicircular superior. Inmediatamente por delante y algo por fuera se encuentran unos orificios, dos orificios que se llaman hiatos de falopio o hiatos accesorio o hiatos de los nervios petrosos superficiales mayor y menor. Por fuera de la eminencia arqueada y de estos orificios, encontramos esta porción ósea que es el tegmen timpani o techo de la caja del tímpano. Si seguimos yendo hacia adelante,
nos encontraremos pues con una depresión cerca al vértice. Esta depresión es la fosita del ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Por esas razones que el tubérculo que se encuentra por detrás de la fosita del ganglio trigeminal se denomina tubérculo retrogasseriano o por haber sido descubierta o descrita por Princeton, se llama tubérculo de Princeton. Inmediatamente por detrás podemos encontrar en ocasiones otro tubérculo, el tubérculo suprameatal, ¿no? Que no siempre se lo encuentra tan claramente. Aprovechamos en esta diapositiva para decir que la cara antero superior y la cara postero inferior están separadas por este borde que es el borde superior, y en el borde superior del peñasco del temporal simplemente se encuentra el nervio petroso eh, superior, ¿no? No el nervio, el seno petroso superior. Y luego nos encontramos con la cara póstero superior. En la cara póstero superior vamos a encontrar como eje de nuestra descripción a este orificio que es el orificio del conducto auditivo interno. Por este orificio está pasando el octavo par craneal con su componente vestibular y acústico, el séptimo par craneal y además de la arteria timpánica, rama de la arteria meningia. Inmediatamente por detrás vamos a encontrar por debajo de la eminencia arcuata una depresión llamada fosa o fosita subarcuata, donde se encuentra el orificio anterior de un conducto que viene desde el oído interno, el conducto petromastoideo. Un poquito más atrás encontraremos otra depresión que es la fosita ungueal, que se parece a una uña, que nos presenta el orificio de salida del acueducto del vestíbulo, que también viene desde el oído medio. Ahora veremos pues la cara póstero inferior. En la cara póstero inferior vamos a encontrar en esta cara encontraremos en la parte posterior esta saliente que es la apófisis estiloides. En este otro espécimen no se nota muy bien la apófisis estiloides. Esta apófisis estiloides da inserción a los elementos llamados del ramillete desviolano, compuesto por los músculos estiloioideo, estilogloso y estilofaringeo, y a los ligamentos estiloioideo y estilofaringeo. Inmediatamente por detrás de la apófisis estiloides, entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides, encontraremos este orificio, que es el orificio inferior del acueducto del nervio facial. Por este orificio estilomastoideo sale del cráneo el nervio facial. Inmediatamente por fuera y algo por detrás de la apófisis estiloides, encontraremos esta superficie que es la superficie yugular de esta cara póstero inferior de la porción petrosa del temporal, que se articula con la apófisis yugular del hueso occipital. Inmediatamente por delante de esta apófisis yugular o superficie yugular encontraremos esa gran depresión que es la fosa yugular. En esta fosa yugular, pues se encuentra el golfo de la vena yugular interna o bulbo superior de la vena yugular interna. En su cara externa, esta fosa yugular puede presentar este surco, que es la continuación de un orificio que comienza en el ostium intuitus. Ese orificio se llama ostium intuitus, que da paso a una rama del nervio vago, a la rama timpánica del nervio vago. Inmediatamente por delante y algo por fuera de la fosa yugular encontraremos el orificio inferior del conducto carotídeo. Por este conducto que se encuentra en el peñasco del temporal, ingresa a la cavidad craneal la arteria carótida interna. Por lo tanto, es un conducto muy importante. Cerca al borde vamos a encontrar esta depresión en forma piramidal que es la fosita petrosa, donde se aloja el ganglio superior del glosofaringeo, y pues en la cresta que separa la fosa yugular del orificio inferior del conducto carotídeo podemos encontrar un orificio, el orificio del conducto timpánico, por el cual una rama de este nervio glosofaringeo se dirige hasta este conducto para entrar en la caja del tímpano. Por delante
pues vamos a encontrar simplemente una superficie algo acanalada donde se apoya el conducto faringotimpánico y pues da inserción al músculo tensor del velo del paladar. Y pues en el peñasco del temporal, la cuarta cara es esta, que es la cara antero-inferior. La cara antero-inferior, en gran parte de su constitución, está formada por el hueso timpánico. El hueso timpánico que está formando la pared externa del conducto auditivo externo. En este hueso timpánico, en su parte posterior inferior, encontraremos una saliente que se encuentra rodeando a la base de la apófisis estiloides, por lo cual esta porción se denomina vaina de la apófisis estiloides o apófisis vaginal. Inmediatamente por delante encontraremos todo esto que es la apófisis tubárica del hueso timpánico. Por delante del hueso timpánico encontraremos en la cara anteroinferior el resto de la superficie de esta cara del hueso temporal, que es acanalada y que está formando parte del conducto óseo de la trompa faringotimpánica. Justo en el ángulo entre la escama y el peñasco del temporal. En esta cara encontraremos dos orificios superpuestos, uno que corresponde al conducto óseo de la trompa y el que está por arriba que corresponde al conducto del músculo del martillo o tensor de la membrana del tímpano. Ahí tenemos precisamente el hueso timpánico, ya que está formando parte de la fosa mandibular, y ahí vemos precisamente el cóndilo de la mandíbula articulándose con esa su fosa mandibular. Aquí tenemos la apófisis vaginal envolviendo a la apófisis estiloides y ahí tenemos la apófisis tubárica. En lo que vendría a ser la base del peñasco, estamos encontrando el orificio de entrada al conducto auditivo externo y al fondo se puede vislumbrar en este espécimen la caja del tímpano, la pared interna de la caja del tímpano. Nuevamente, entonces, pues aquí tenemos todo el hueso timpánico y tenemos el resto de la cara anteroinferior donde se continúa con el conducto faringotimpánico. El vértice de la porción petrosa nos presenta este orificio, que es el orificio anterior del conducto carotídeo, por el cual ingresa hacia el cráneo la arteria carótida interna. Y pues habíamos mencionado que entre el hueso timpánico y la escama se encuentran dos orificios superpuestos que corresponden a dos conductos. El que está caudalmente localizado es la trompa faringotimpánica o tuba timpánica y la que está por arriba es el conducto óseo del músculo del martillo o tensor de la membrana timpánica. En esta imagen estamos viendo un corte del hueso temporal donde observamos el caracol óseo y vemos también el vestíbulo óseo. En el caracol óseo pues se aloja el órgano auditivo y en el vestíbulo se aloja el órgano del equilibrio. Entonces aquí estamos viendo los dos huesos temporales con sus apófisis estiloides. Los vamos a ver cómo están en su sitio. Ahí estamos viendo el peñasco del temporal, el vértice del peñasco del temporal con su orificio anterior del conducto carotídeo, los dos orificios superpuestos que los hemos mencionado. Ahí estamos viendo el meato auditivo externo rodeado por delante y por debajo por el hueso timpánico. La porción mastoidea también la estamos viendo con su canal para el seno sigmoide. Estamos viendo cómo el hueso temporal se articula por arriba con el parietal, por detrás se articula la porción mastoidea por arriba con el parietal y por detrás con el occipital, formando este punto craniométrico que es el asterion, ¿no? Ahí vemos cómo el proceso cigomático se articula con el hueso cigomático. Vemos los tubérculos cigomáticos posteriores y anteriores. Y ahí estamos viendo nuevamente a los dos temporales separándose del resto del cráneo. Y estamos viendo el conducto auditivo interno, los dos conductos auditivos internos de el peñasco del temporal. Muchas gracias por su atención.